Carlos Nair, hijo del expresidente de la Nación, Carlos Menem, se encuentra internado en una clínica de Mendoza a propósito de llevar a cabo un proceso de rehabilitación y de desintoxicación por la ingesta de morfina. Ha sido Zulemita Menem la que ha dado explicaciones, porque es la que más contacto tiene con él, en relación con que cuando una vez sufrió un accidente y, digamos, se disparó él mismo la pierna, le dolía tanto que empezó con el consumo de morfina. Entonces, nosotros queremos, por supuesto, a través del doctor Jorge Herkovich, invitado hoy, y la doctora Marcela Gottlieb, preguntarles, porque no es la primera vez que escuchamos que... perdón, tenemos otra nota, ya venimos. Tenemos sobre este tema, en realidad, desde Mendoza, una periodista que se llama Paula Puig, y nos va a contar, Belén, a ver cómo está Carlitos. Vos decías que estaba internado allí en Mendoza, efectivamente sí. Está allí. A ver, ¿qué nos podés decir? Buenas tardes, te saludamos con María Belén, mi nombre es Adrián Noriega, sobre la situación de Carlitos Nair internado allí en tu provincia. Adrián, María Belén, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, Carlitos Nair está internado aquí en Mendoza en una institución privada, en Las Heras, muy cerquita de la ciudad, y es una clínica que se dedica no solo a tratar adicciones, sino también algunas patologías como depresión, estrés, pánico. Justamente pudimos observar que Carlitos Nair se encuentra muy delgado también, presumiblemente podría estar atravesando algún episodio de anorexia, además de esta adicción a la morfina. Esa información, Paula, que trascendió en el día de hoy, ¿ha sido confirmada oficialmente por las autoridades de la clínica? ¿Estos episodios de anorexia? Sí. ¿Me decís? Exactamente no, pero tuvimos la oportunidad de verlo esta mañana y comprobamos que está sumamente delgado. Lo que sí pudieron confirmarnos los médicos de la clínica, los doctores Gustavo Musuto y Alina del Canto, es que la vida de Carlos Nair nunca corrió riesgo, ni mientras él estuvo realizando el tratamiento ambulatorio, que ya llevaba unos 6 meses con esta modalidad, hasta que tuvo una recaída y decidió internarse, esto hace casi 20 días, su vida no corrió riesgo, eso lo dejaron muy... Paula, sí. ¿Quién de su familia, quién de su entorno en este momento, internado en esa provincia, se acercó, lo contiene desde algún lugar, más allá de los médicos? Digo, ¿tiene algún tipo de contención afectiva? ¿Alguien lo acompaña? Permanentemente su socio y su amigo, Carlitos Menem, tiene una agencia de motos aquí en Mendoza. Bueno, su socio en este emprendimiento es quien ha estado visitándolo de manera permanente. Y hoy, cerca del mediodía, llegó Zulemita Menem, viajó. Mira vos. Se especuló con que, bueno, ella llegaba a Mendoza porque la situación era crítica, pero cuando pudimos conversar con ella, mientras se retiraba de la clínica, descartó estas versiones. De hecho, nos confirmó que ella ayer llamó por teléfono a su medio hermano, a Carlitos Nair, para avisarle que hoy estaría en Mendoza, justamente por esto que vos decías, para brindarle contención de alguna manera, para mostrarse cerca. Y porque es la que siempre de la familia se ha mostrado más cerca, Paula, con Carlos Nair, ¿no? Te quería preguntar por su estado de salud, si tenés algún parte oficial médico de parte de la clínica. Los médicos fueron bastante concretos y concisos en cuanto a que él está atravesando un tratamiento de desintoxicación, pero que había sido una pequeña recaída lo que había hecho que decidiera internarse. Y simplemente eso. Yo creo que esta mañana temprano se presumía que la situación podía ser un poco más grave, pero como les contaba, hoy durante la guardia periodística que hicimos, pudimos verlo a Carlitos, que se desplazó desde el interior de la clínica hacia un patio, acompañó a su hermana y a su amigo Flavio hasta que subieron al auto, los despidió de una manera muy afectuosa. Sí nos llamó la atención esto que les comentaba recién, que está muy delgado. Sí, muy delgado. Paula, ¿cómo
¿cómo es la clínica donde se encuentra internado y cómo se lleva por lo general ese proceso de desintoxicación, si tenés información, ¿no? Porque bueno, ahora digamos estamos hablando de esa clínica porque está Carlos Nair, pero bueno, hay otras personas también, por supuesto, que están con su proceso de rehabilitación mediante, ¿no? Allí internados. Exactamente, María Belén, como les comentaba, Sí. es una institución privada donde se brinda un tratamiento integral para aquellos pacientes que sufren de adicciones o de algunas otras patologías que tienen que ver con la salud mental. A estos pacientes los tratan con psicoterapia grupal individual, rutinas de ejercicios físicos, control psiquiátrico y también controles nutricionales, ¿no? De hecho, esta mañana nos confirmaban que Carlitos había estado realizando estas rutinas que los distintos profesionales van planeando durante el día con cada uno de los pacientes. Nos confirmaban que él había hecho todas las actividades que estaban previstas durante la mañana. La clínica está ubicada muy cerquita de la ciudad, en el departamento de Las Heras, y no es una clínica muy grande, de hecho está en el marco de un complejo residencial. No es una clínica, como les decía, demasiado grande, pero bueno, él está junto con otras personas que también están rehabilitándose de distintas patologías. Paula, muchas gracias por tu gestión allí en Mendoza. Cualquier cosita te volvemos a molestar. Un cariño. Un saludo, hasta luego. Bueno, estamos con los doctores Herkovics, les decía, y la doctora Marcela Gottlieb, porque hoy escuchaba también a Ricardo Ford en declaraciones que él también ingiere morfina a propósito de las reiteradas operaciones que tuvo en la columna, que tal es el dolor que, digamos, si él no toma una pastilla de morfina ya le empieza a doler muchísimo. No es la primera vez que uno escucha que gente con dolores muy fuertes se les recomienda médicamente la morfina. ¿Qué es? ¿Qué consecuencias trae? Explíquenos, por favor. ¿Y cuándo se lo recomienda un médico, no? Doctora. Bueno, de hecho, cuando vos mencionás que mucha gente ingiere, es decir, sabemos Michael Jackson. También. Él era un adicto a la morfina también. Y bueno, la morfina es un potente analgésico, un potente anestésico, es decir, alivia muchísimo el dolor y da una sensación placentera también, porque simula la acción de las endorfinas. Y entonces, cuando... Porque hay gente que no tiene dolor e ingiere igual morfina, le debe producir otra, ¿no? Bueno, estamos hablando, digamos, la morfina es un opiáceo, la heroína se sintetiza a partir de la morfina, son drogas que pueden tener un uso ilegal. Estamos hablando del uso legalmente médico de la morfina, que es para aliviar el dolor, para postquirúrgica, para infartos, para gente que está en una fase de dolor por el cáncer. Hay muchas indicaciones de la morfina. Lo que pasa es que la morfina en el tiempo produce adicciones. Es decir, inclusive creo que a la segunda semana de estar tomando morfina, uno ya siente un síndrome de abstinencia. Después ¿Segunda semana? De la segunda semana, doctor. ¿Sí? Es segunda semana. De la segunda semana uno ya tiene un síndrome de abstinencia. Es una droga que luego de ser administrada, en los primeros 20-30 minutos comienza su acción. Es una acción rápida e inclusive el síndrome de abstinencia se puede empezar a sentir a las 12 horas de la última dosis. Claro. ¿Y cuándo se recomienda la ingesta de morfina? Bueno, como comentó la doctora, es frente a dolores irreductibles que no pueden ser tratados con otro tipo de medicación. Es un analgésico excelente porque efectivamente en realidad es un disruptor neurológico porque digamos, hace el mismo efecto que algunas sustancias internas, como las endorfinas que mencionó la doctora, que tienen una acción analgésica muy importante, muy profunda, que generan también un estado de bienestar. Y por ese motivo, estas sustancias, que son sustancias de origen vegetal, tienen una acción que, digamos, tiene un efecto muy importante en nuestro sistema nervioso. Acá podemos comentar, vale la pena mencionar, que las plantas son grandes fabricantes de distintas sustancias químicas que no tienen una acción específica para la fisiología de la planta,
pero que sí tiene una acción sobre organismos que eventualmente se alimentan de la planta. O sea, la planta lo que hace es fabricar una enorme cantidad de venenos para evitar que los animales ingieran más de lo que podría ser una dosis letal, porque por encima de eso se mueren o tienen alteraciones muy importantes. Así que es un principal mecanismo de defensa que tienen las plantas, la producción de sustancias químicas que tienen efectos tóxicos. Ahora, Paracelso en la Edad Media descubrió una ley fundamental en farmacología, y es que las mismas sustancias que tienen un efecto tóxico en dosis alta tiene un efecto farmacológico en dosis baja. Por eso digo, cuando un médico recomienda, dice, ante un dolor irreductible, ¿no? Pero cuando, o sea, tienen que tener una conducta normal y puede exigir algo que en forma inmediata lo alivie. Y si no hay otra opción, pues la morfina es una droga de elección. La morfina u otras drogas que son, digamos, similares o que son derivadas de la morfina. Bueno, postquirúrgico, en muchos centros hospitalarios uno tiene lo que se llama el botón es el botón cuando uno ya siente el dolor, aprieta un botón y con cuentagotas le dan la medicación correspondiente, que en este caso puede ser morfina. Uno se la administra solo, pero por supuesto está regulado. No es que uno aprieta el botón y sale la cantidad que uno quiere, sino que está regulado por gotas, por un goteo, pero es como una medicación de escape del dolor. ¿Y cuál sería la dosis a suministrar en base a ese dolor tan fuerte que se siente? Como dice Ricardo Ford por su operación en la columna, que dice que si no consume, que él mismo dice, yo creo que me he vuelto adicto a la morfina, o en el caso de Carlos Nair por el balazo que recibió en la pierna. Pero ¿qué dosis se administra en base al dolor? Sí, bueno, la dosis está en relación con la situación del paciente. O sea, el médico en cualquier caso administra la medicación en función de la situación del paciente. Ahora, ¿cuál es el límite, digamos? Porque después pueden recurrir ellos mismos a la morfina si hay una adicción. Claro. Entonces, digo, ¿cuál es el límite de si tienen dolor o ya son adictos y buscan de la morfina? Bueno. Lo que desconozco, tomo las palabras de la doctora Gottlieb, que decía, bueno, produce una sensación de bienestar. Bueno, en algún momento le dejó de doler, tal vez, o no quiero hablar ni de Ford ni de nadie, a X paciente le terminó de doler la rodilla o lo que fuere y siguió consumiendo morfina y ya como adicto, ¿no? Bueno, por eso se habla de dependencia y de adicción. O sea, las personas que toman este tipo de medicación desarrollan dependencia y adicción, y estos son los aspectos más negativos. ¿Siempre pasa eso? Es una característica, en todas hay excepciones, por supuesto, pero es una característica de este tipo de sustancias, de tal manera que la adicción implica que la persona que deja de tomar la sustancia empieza a manifestar sintomatología que es sumamente desagradable. O sea, no solamente no tiene la sensación de placidez, digamos, o de bienestar, sino que pasa a tener una sensación o sensaciones sumamente desagradables, se pone sumamente irritable, puede tener después somnolencia, se despierta con mayor irritabilidad, con mayor necesidad de recibir una dosis. Y por supuesto que hace todo lo que está a su alcance para poder tenerla. Claro, ¿y qué es lo que fija la Organización Mundial de la Salud como una dosis saludable, digamos, dentro de los cánones de la legalidad, ¿no? Bueno, eso según como lo que... droga legal, digo, ¿no? Es que depende, como dijo el doctor, de los requerimientos del paciente, de qué tipo de dolor estemos y en cuánto tiempo lo va a tomar. Porque uno no puede tomar ad in eternum una medicación para suprimir el dolor. Pero si se lo cortás, le agarra abstinencia, como si se 2 semanas le produce abstinencia. Tal vez hay que buscar otras alternativas para mejorar el dolor, tratamiento del dolor, para no tener esta conducta adictiva, porque a la larga uno necesita cada vez más dosis para que produzca el mismo... esta misma sensación de alivio del dolor y el bienestar. Esto no solamente que es adictivo, sino que con el tiempo necesita cada vez más dosis. Entonces uno tiene que evaluar bien si estamos hablando de un dolor postquirúrgico intrahospitalario, es una situación. Si estamos hablando una medicación continua domiciliaria, tendrá que ser otra situación. Por eso hay que evaluar cuando uno
tiene que indicar esta medicación como una medicación de sostén, los pros y los contras. Pensaba en el caso de Michael Jackson, que desconozco si realmente fue solamente morfina, hubo allí otro tipo de elementos y demás. Si bien el médico me acuerdo que estuvo y está en un juicio importante. Sí. Lo que quiero preguntar es hasta dónde llega la responsabilidad del médico, es decir, cómo es el acceso a la morfina una vez que se recomendó y se recetó a través del tratamiento, ¿no? Después, ¿cómo sigue? Sí, no, es estrictamente por receta médica, de tal manera que cualquier otro acceso sería ilegal. Claro. Ahora, si uno quiere empezar a cortar el suministro de morfina, que ya sabe que trae todo un cuadro de abstinencia aparejado, ¿no es cierto? ¿Por qué sería, digamos, sería suplida la morfina en ese caso y cómo gradualmente sería disminuida la dosis? Bueno, hay una serie de sustancias, de fármacos, que tienen acciones similares a la morfina, pero que tienen una menor, digamos, incidencia en cuanto a la adicción. Por lo tanto, el médico lo que hace es ir reemplazando una sustancia por otra, de tal forma que el cuerpo no tiene esa sintomatología aguda de interrumpir una situación que supera al individuo, y de esa forma se logra la desintoxicación y revertir, digamos, la adicción. Claro, y también se usa esta medicación justamente en los tratamientos de rehabilitación. De rehabilitación, para no dejarlo con abstinencia, pero sí dando medicación que tal vez alivie el dolor, pero que no tenga las otras facetas de esta medicación que es tan adictiva. Yo los he escuchado y se va mucho en enfermedades terminales, ¿no? Sí. Que se les suministra morfina. Bueno, les agradecemos mucho bueno, por aclararnos el tema, y estaremos pendientes, por supuesto, de la salud de Carlos Nair, el hijo del expresidente Menem en Mendoza. Gracias. Bueno, ¿Quería decir algo? Sí, podría agregar algo con respecto al tema de la adicción, porque evidentemente el tema de las drogas es un problema creciente en la sociedad, y es muy interesante analizar ejemplos de otras latitudes. Quería mencionar brevemente el caso de Suiza, donde las personas que están en una situación de adicción por esta droga u otra son tratados como pacientes, como enfermos, entran en un régimen de tratamiento de tal forma que el mismo Estado se encarga de suministrarles la sustancia que necesitan como toxicómanos, y los van llevando hacia una etapa de rehabilitación. Un tratamiento más contenedor y no es discriminatorio como puede pasar a veces aquí en la Argentina, que es si el enfermo es un adicto, tiene que ir a una clínica especial, y hay como a veces en alguna gente alguna situación. Digamos que el Estado se encarga, y de esa forma las personas que están con este problema no entran en el circuito comercial, donde por tener la necesidad imperiosa de comprar la droga, delinquen y tienen otras conductas que son muy perjudiciales para la sociedad. Bien. ¿no? Gracias. Muy bien, gracias. Hacemos una pausa, ya volvemos.